Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en un día más, aquí afinado en casa, martes 24 de marzo. El afinamiento que estamos teniendo que pasar, pero bueno, por lo menos que sea un rato llevadero diferente y que pasemos sin lugar a dudas pues la hora de manera un poco más llevadera. Hoy tengo aquí a un gran amigo, a una gran persona que es el señor François Monti. Bienvenido, François. Buenas, ¿qué tal todos? ¿Cómo estamos? Creo que, creo que de todo es conocido este señor, aparte de ser uno de los grandes historiadores del mundo de la coctelería, periodista dentro del mundo del bartender y una excelente persona y conocedor del mundo de la historia de la coctelería, destilado, etcétera, etcétera. Él ha escrito varios libros, uno grandísimo conocido que es el que casi todos tenemos en mente sobre el vermut, pero hoy le hemos querido sacar un poco de su contexto, entre comillas, y a decirle o pedirnos que nos hable sobre la historia de la coctelería dentro de nuestro país. Fue una propuesta que nos hizo él mismo y nosotros le agradecemos, igual que estamos agradeciendo a todos los ponentes que están accediendo al webinar, que de manera totalmente desinteresada y simplemente para crecimiento de la industria estemos aquí durante, pues ya sabéis, una horita y media, 2 horas, dependiendo un poco de todo. Voy a repetir simplemente con lo que repito en todos los webinars. Haremos una parada en mitad de la presentación para poder responder a todas esas preguntas que vayáis haciendo y al final de la misma haremos exactamente igual, ¿vale? Como todos bien sabéis, hay un apartado de chat en el cual simplemente queremos que pongáis pues datos y demás, no queremos que hagáis las preguntas ahí porque tenemos un apartado aparte que son preguntas donde nos gustaría que ahí sí pues respondierais, o sea, lanzaseis todas las preguntas para nosotros poder responderos de manera un poco más técnica y más detallada. Así que lo dicho, yo voy a borrarme de la imagen, voy a dejar al señor Monti total protagonismo y luego me volveréis a ver para poder formularle esa pregunta. François, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con este rato hoy. Es un charlar y el poder tenerte de amigo. Así que bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y gracias a todos por apuntaros y por pasar un rato de la tarde conmigo. Espero que, bueno, yo sé que el contexto obviamente es muy difícil para todo el mundo. Como tiene efectos secundarios, como podéis ver aquí, tengo un problema de cutis bastante tremendo, no sé lo que pasa, estoy volviendo a la adolescencia, quizás es de estar encerrado en casa todo el día, pero bueno, lo vamos a sobrepasar y vamos a intentar hacerlo bastante agradable esta tarde, hablando efectivamente de la historia del bar americano en España, o por lo menos eso es lo que yo quería hacer. Bueno, antes de empezar, quería dar las gracias a nuestros amigos de OTC para haber montado esta iniciativa. Tienen productos muy buenos. Aquí tengo uno de ellos para darme un poco de Dutch Courage, como dicen. A ver si adivináis de cuál se trata. Muchas gracias por haber montado esto. Y bueno, eso. Quería hablar de algo diferente para que no sea vermut otra vez. Y como sabéis, algunos de vosotros seguramente soy apasionado por la historia de la coctelería y he pasado bastante tiempo intentando investigar las raíces y el desarrollo de la coctelería en España. De eso vamos a hablar. Aunque la verdad es que yo creo que el título de la ponencia es un poco demasiado ambicioso, hablando del bar americano en España, por varias razones. La primera, lo tengo que admitir allí directamente, es mi confesión, ¿no? Es que esto es un trabajo todavía en curso. Lo que tenéis ahora mismo es un esbozo de lo que podría ser una presentación más detallada o que podría ser en algún futuro quizás un libro. Es muy complicado investigar la historia de la coctelería en España porque durante los primeros años pues no interesaba a nadie. Y además, mucha de la documentación que tenemos sobre los primeros años viene de revistas publicadas en los años 60 por la Asociación de los Barmanes de España. Pero esta asociación se centraba en esta época sobre todo sobre Madrid. Entonces, lo que tenemos son entrevistas, biografías de algunos de los primeros barmanes madrileños. Con lo cual, desgraciadamente, no voy a poder hablar muchísimo de lo que ha pasado en otras zonas del país. Incluso en Cataluña es complicado porque en los años 60 pues, los barmanes de Cataluña no se habían juntado bueno, en una asociación global de toda España. Y de hecho, para la parte de España, pues también tengo que agradecer al trabajo de Marc Alpena, la periodista Marc Alpena, y bloguera de Una o Dos Copas, porque ella escribió un trabajo bastante interesante hace unos años sobre la coctelería en el principio de la coctelería en Barcelona. Entonces,
estáis trabajando, por ejemplo, en Oviedo o en San Sebastián o en Bilbao o en Valencia y pensáis, pues vamos a hablar un poco también de los primeros bares de estas ciudades, pues lo siento, va a parecer muy, muy centrado en Madrid, pero bueno, tengo que trabajar con lo que hay. Pues eso, vamos a empezar ahora mismo. Pues el título es 1900-2020. Obviamente 2020 marcará un antes y un después en el mundo del bar. Yo creo que, o por lo menos quiero esperar que hayamos llegado a una masa crítica de barmanes y de bar bastante fuerte para sobrevivir a esto y que, bueno, vamos a ver cuánto tiempo dura, pero que seguiremos creciendo, seguiremos siendo muy fuerte en este sector en España. La primera fecha, la de 1910, tampoco es una fecha de nacimiento, aunque vamos a comentarlo en un momento, es un momento de inflexión, porque la verdad es que hay rasgos de cócteles y hay rasgos de bares antes de esta fecha. Y Carlos, si puedes pasar a la segunda pantalla, eso es. Ahora mismo voy a comentar de por qué, en un momento comentaré el porqué del 1910 como fecha de corte, pero antes de esto tenemos que ver un poco lo que había antes. Allí son tres publicidades diferentes. La primera, la de la izquierda, será la botillería americana en 1880, que parece ser, es un sitio de Barcelona, parece ser el primer local, por lo menos, en publicitarse como un local donde ir a tomar bebidas mezcladas americanas. Si queremos entender cómo llega la coctelería en Europa, antes de centrarnos en España, pues la coctelería en Europa llega de dos formas distintas. Una es a través de barmanes estadounidenses que viajan, que van a Europa y que ofrecen sus servicios a distintos hoteles para la clientela americana. A finales del siglo XIX es cuando la clientela americana empieza a viajar a Europa. Entonces algunos dicen, pues quizás una gran idea sería de venderles, sabemos, ¿no? El turista siempre dice que quería probar el típico de un país, pero muchas veces después de 2 días, es como nosotros hoy en día, ¿no? Quizás después de 2 días de comida hindú, pues la gente quiere una pizza. Entonces, pues, ¿por qué no ofrecer a los turistas estadounidenses estas bebidas? La única y quizás la más importante, la otra forma de difusión de la coctelería en Europa, quizás la más importante es a través de las exposiciones universales, porque las exposiciones universales hacer un poco como muestra del poderío técnico, económico de los países que participan, pero también siempre en todos los pabellones que se construyen hay una muestra gastronómica. Lógicamente los Estados Unidos en esta época gastronomía no tenían, lo que tenían era bebidas mezcladas. Y es así que los europeos van a descubrir, pues, por ejemplo, el Cherry Cobbler, que es la bebida más popular del siglo XIX en Estados Unidos, llega a Europa a través de las exposiciones universales de París. Lo que pasa es que España, como sabéis, los que habéis estudiado un poco la historia de vuestro país, tiene un siglo XIX muy, muy, muy complicado. Entonces, las exposiciones universales, que la verdad es que se desarrollan mucho a partir de los años 1840, 50, 60, llegan bastante tarde a España y eso hace que se retrasa la difusión de la coctelería. Por eso, una de las primeras trazas que tenemos es la botella americana de Barcelona en 1880 y es cuando vemos aparecer anuncios de sitios que hacen coctelería. Del centro, 1889, pues eso es muy llamativo porque es una empresa que se va a establecer en el Jardín del Buen Retiro, en un pabellón del Buen Retiro. Ahora no me acuerdo cómo se llama, este sitio todavía existe, lo que pasa es que no es un bar, es un espacio para exposiciones temporales del Ayuntamiento de Madrid, si no me equivoco, y vemos que este sitio cuando se abre en el 89 va a abrir un bar americano-inglés, y el bar americano-inglés pues es donde se hacían estas bebidas mezcladas. Entonces sabemos que en Madrid, por lo menos en el 89 del siglo XIX, pues empiezan a hacer coctelería. Otro muchísimo más llamativo para mí es 1891, eso es un anuncio para un hotel en Santa Cruz de Tenerife.
es un poco raro, ¿no? Normalmente la coctelería se va a difundir a través de las grandes ciudades, entonces estamos siempre pensando en Barcelona, ciudad siempre muy turística y con un puerto importante, y luego Madrid, que aunque es la capital, también tiene un perfil un poco más provinciano. Santa Cruz de Tenerife, obviamente Santa Cruz de Tenerife era un puerto importante del camino que llevaban los barcos desde las Américas hasta Europa. Así que seguramente, pues, al tal Wilson, que tiene este hotel en Santa Cruz de Tenerife, tenía una clientela estadounidense y lo que quería hacer es vender cócteles para el público que bajaba del barco de Estados Unidos, yo qué sé. En fin, lo que es importante aquí subrayar es que aunque tengamos rastros de estos tipos de establecimientos, son muy pocos. Es decir, que no es que ves muchísimas menciones de cócteles en estos años. De hecho, hay más mención en prensa española de cócteles en artículos de periodistas que van a Estados Unidos y dicen, oye, mira, esta gente bebe esto, que menciones de sitios en España donde se sirven este tipo de bebida. Y el hecho es que al final, aunque si miramos a a Francia o a Reino Unido, la coctelería entra en estas zonas a través de Estados Unidos. Es el intercambio entre estos países y Estados Unidos que crea demanda y cultura de la coctelería. En España no va a funcionar así. La coctelería se impone o llega por un camino un poco más extraño. Carlos, si puedes cambiar de la pantalla. Eso es el bar americano, el concepto de bar americano, es decir, a ver, ¿cuál es el concepto de un bar americano? Primero, un bar americano es un sitio donde hay una barra extensa, las que conocemos todos hoy en día, que eso es una gran novedad para Europa, porque no existe a la barra como mueble, ¿no? Y nace en Estados Unidos por necesidad de ir rápido, es decir, que una barra, pues la gente está de pie, entra, sale mucho más rápido, puedes atender a más gente a la vez, que en las barras americanas no había sillas, no había manera de sentarse, al contrario de lo que tenemos hoy en los bares, ¿no? Y los estadounidenses lo que hacían era tomar sus cócteles en 2 tragos. No lo voy a hacer yo, porque me queda todavía bastante tiempo para comentar y no quiero emborracharme ya. Eso vendrá después. Entonces, esta estructura hecha para dispensar, para servir muy rápido, pues llama mucho la atención en Europa. Entonces, por eso se caracteriza el bar americano, por su barra. La segunda cosa que caracteriza el bar americano es pues que sirve bebidas mezcladas americanas, que no se llaman cócteles en esta época, se llaman bebidas mezcladas. Lo interesante para nosotros es dónde los españoles encuentran este tipo de bebida. Pues lo encuentran y este tipo de establecimientos. Los encuentran en París, en Francia. Básicamente lo que ocurre es, por culpa del difícil siglo XIX que tuvo España, la modernidad no está en Madrid, la modernidad no está en el mundo moderno, no está en Barcelona tampoco. Entonces la gente que tiene dinero y que tiene inquietudes culturales, pues normalmente son gente de la aristocracia o de la alta burguesía, donde van es a París, que ya sabéis que todavía a día de hoy hay mucha gente que mira a Francia como si fuese un país superior. Yo como buen belga conozco a los gabachos, os puedo decir que no lo es. Pero bueno, la gente tenía esta ilusión y entonces se iba a ver lo que pasaba en Francia. Y lo que descubren en Francia son 2 cosas. Una cultura del café de los cafés modernos en los bulevares parisinos con grandes terrazas. Podéis ver la imagen allí a la izquierda. Donde se toman aperitivos tipo absenta, tipo vermouth, etc. Y también están descubriendo los primeros bares estilo americano, donde se sirven bebidas mezcladas. También están descubriendo otras actividades estadounidenses, como por ejemplo el billar. También veis una imagen bastante bonita allí. Y cuando vuelven a España, pues algunos de estos dicen, pues, ¿por qué no abremos este tipo de establecimiento en Madrid o en Barcelona? Y es lo que están haciendo. Muchos de los primeros establecimientos donde se van a servir lo que hoy llamamos cócteles en España, lo abren aristócratas
gente que, a pesar de su sangre azul, también tienen negocio y tienen muchísimo dinero, pues van a financiar, a poner el dinero necesario para abrir estos primeros establecimientos en el modo parisino. Estos sitios están pensados para imitar lo que se hace en Francia. Y van a servir bebidas americanas por defecto, porque también lo están haciendo en Francia, no porque hay un interés por la coctelería. O sea, la pregunta allí es, en estos sitios, ¿qué se bebe? O sea, ¿qué se toma? Pues los primeros cócteles que se van a servir van a ser los cócteles típicos de la coctelería clásica estadounidense, pero muy pocos. O sea, van a ser un gin cóctel, un brandy cóctel. No habrá julepes, quizás habrá un cobbler, pero no va a haber un julepe de menta, no va a haber un Collins. Van a ser cosas muy básicas. Sobre todo lo que va a haber es mucho vermut ya en esta época. Carlos, si podemos pasar a la siguiente. Que es una de las cosas muy interesantes que yo he encontrado, como dijo Carlos al principio, yo escribí un libro sobre el vermut y también estoy investigando bastante la historia de la coctelería y me di cuenta cuando estaba estudiando tanto la historia del vermut en España como la historia del cóctel en España, que las dos cosas están desde el principio juntas. Porque hoy en día pensamos que el vermut es esta bebida tan española, tan típica, pero la verdad es que el vermut llega a España o se populariza, por lo menos, en España muy tarde. De hecho, la primera moda del vermut nace hacia los años 1900, que es precisamente cuando también en España estamos descubriendo un poco más la coctelería. Y la casualidad nos da que es en los mismos bares donde se sirve vermut que se empieza a servir cócteles. Allí tenéis 3 ejemplos que son todos recortes de prensa de entre 1900 y 1910. No sé si podéis leerlos. Uno dice, la hora del vermut es alegre y pintoresca. Si la pones así de grande, amigo, no la leo, ¿vale? Cierto, la hora alegre y pintoresca, cierto que al fin ha dado el público con el vermut y los cócteles que deseaba, ¿vale? Eso es el primero. Ya vemos, es la primera mención de la hora del vermut en la prensa española. Ya vemos que la primera vez que se menciona la hora del vermut, pues tenemos los cócteles. Carlos, si podemos ver el segundo, el de la derecha, que es el mismo establecimiento, Maison Dorée. Allí directamente el periodista habla de la hora del vermut cóctel, es decir, que no hay diferencia entre vermut y no hay diferencia entre el vermut y el cóctel. Y el último pasaje allí, están hablando de otro establecimiento madrileño, dicen, allí tenemos vermut cócteles, cócteles de vermut, de ginebra y de jerez. ¿De qué están hablando esta gente? Pues, a ver, allí lo que se consume en estos sitios, hablaremos un poco más en detalle de ellos en un momento, pero lo que se consume en estos sitios son o vermut solo, ¿vale? O con sifón también, o lo que llaman ginebra compuesta, y la ginebra compuesta es una cosa un poco difícil de entender el concepto exacto, que según las descripciones puede ser un tipo de old fashion con ginebra, o simplemente pues añadir un poco de azúcar, una corteza de limón y soda a ginebra, no en modo trago largo, pero sí que recuerda un poco a los tragos largos. Pero sobre todo, cuando están hablando de vermut cóctel, lo que están hablando es vermut con un chispazo de ginebra, ¿vale? Es un vermut, unos bitters, quizás un licor tipo curazao, y unas gotas de ginebra. Entonces, lo que estamos viendo es que cuando llega la coctelería a España, cuando llega también la hora del vermut a España, ya en este momento, en los bares de Madrid, seguramente también en Barcelona, o sea, no son bares, son cafés parisinos donde se sirven coctelería primitiva, lo que están sirviendo es muy parecido a lo que todavía hoy en día encontramos en Bilbao, vermut preparado, Marianito, o incluso, todavía no estamos a esto, pero estamos llegando un poco, estamos más o menos en el camino de la media combinación madrileña y Barcelona, catalana, o incluso de origen cubana, como lo comentaremos seguramente un poco más adelante. Eso es la verdadera coctelería que se impone, que nace en España. ¿Dónde están instalados este tipo de locales? Pues eso es una foto de calle Alcalá, donde está el Metro Sevilla ahora mismo en Madrid.
donde van a abrir el Four Seasons en breve. En la foto veis las terrazas de varios hoteles y bares y cafés. Siempre me equivoco, que estoy tan acostumbrado a hablar de bares que se me olvidó que en aquel entonces era cafés al modo parisinos. Y es en estas terrazas que esta gente se tomaba el vermouth cóctel. Había varios sitios míticos, hoy han desaparecido todos, es un sitio de bancos. En Barcelona estamos hablando más o menos de la Rambla, de la parte, no todavía la más baja, pero la parte alrededor de Plaza de Cataluña y arriba de Plaza Cataluña. Es donde este tipo de cafés están abriendo. En estos cafés se puede tomar de todo, es decir, que la gente va a tomar un té. Son sitios muy grandes, tienen una parte que es salón de té, tienen una parte que es comedor, restaurante, tienen una parte que tiene una barra americana y tienen la terraza. Hacen un poco de todo. En un momento os leeré una descripción de uno de estos sitios. Vuelve atrás, por favor, todavía no, Carlos. Estos sitios se abren sobre el modo del café parisino, como ya lo he oído varias veces. Pero lo que está ocurriendo, estamos hablando todavía de los años 1900 y hasta 1910, ¿no? Que el bar americano va canibalizando este tipo de café de modo parisino, ¿no? La parte francesa poco a poco desaparece. Es un poco como si el bar americano, que antes era un detalle, un toque, una cosa más, que se está comiendo al café parisino. De hecho, es un periodista de la ABC en 1907, lo dice así, ¿no? Dice que hay de repente en París, y eso va a llegar a Madrid y Barcelona un poco después, hay un furor de americanismo, lo llama, que lo americano lo invade absolutamente todo. Así que ahora sí que podemos pasar. Mientras tanto, no podemos olvidarnos que en las grandes ciudades españolas, que es en estos mismos años, que abren los primeros grandes hoteles, los hoteles de lujo. Y que estos hoteles, como tienen una clientela obviamente adinerada y la mayoría de ellos que vienen de fuera, hay muchos estadounidenses, pero también hay ingleses o franceses que están acostumbrados a tomar bebidas mezcladas americanas, pues en estos sitios vamos a abrir bares de coctelería. Es el caso del Ritz de Madrid, que abre en el 1916, o aquí tenéis el Palace, que abre en el 1912, si no me equivoco. Entonces, como hoy, pues la coctelería, el bar americano es un elemento importante del hotel de lujo. Concretamente, el Palace de Madrid se va a convertir en quizás la primera escuela no oficial, pero el primer centro de formación, entre comillas, de los barmanes en España. De hecho, es muy llamativo cuando yo estaba leyendo estas biografías de barmanes, de pioneros del bar en la revista de la Asociación de Barmanes de España, publicada en los años 60, yo diría que la mitad, sino más, de los socios de la asociación, de los socios que tenían en aquel entonces más de 40 años, se habían formado en el Palace. Pasamos a la siguiente. Pero el bar, que quizás lo cambia el café, que quizás lo cambia todo en España y por lo menos en Madrid, es el Ideal Room. El Ideal Room abre en 1906, que es cuando abre el Ritz. Abre, es una casualidad de la historia, el día de la boda del rey Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII, yo no sé si ha dejado muy buenos recuerdos en la historia de España. En la política, por lo menos, no lo sé, pero en la de la bebida sí, porque este hombre estaba obsesionado con la bebida. De hecho, tiene el cóctel Alfonso, pues está nombrado por él, y le gustaba mucho todo lo moderno, todo lo estadounidense, le gustaba mucho beber. Entonces es un poco una figura importante en la evolución en la historia de las bebidas mezcladas en España. ¿Por qué es un sitio importante el Ideal Room?
Pues lo presentan en esta época como el primer verdadero bar americano independiente de España. De hecho, es verdad que en esta época también vemos menciones de bares donde se sirven cócteles en Barcelona, pero no hay un bar que se reivindique directamente como siendo un bar americano. La foto que veis, que es muy oscura, lo siento, prensa de época, es de la terraza de este sitio. El Ideal Room lo abre un aristócrata que había visto las cosas como se hacían en Francia, que había decidido abrirlo, y contrata, como lo hacían muchos de estos locales en esta época, lo que contrata es un barman, concretamente un barman suizo, para proponer cócteles de primera calidad. Lo que es muy interesante allí es que también a partir que este barman suizo decide formar a un español, y este señor se llama Lorenzo García Barba, que era, si no me equivoco, extremeño, creo que era extremeño, tengo que verificarlo. Y este señor entra en 1910 a trabajar en el bar. Según los fundadores de la Asociación de Barmanes de España, este es el primer barman español. No es cierto, ¿vale? Había españoles que trabajan en coctelería fuera de España. Se pueden mencionar Marcelino Talavera, que trabajaba en Francia, o también Antonio Pastor en Barcelona, que fue un barman fundamental. Pero bueno, interesante, Lorenzo García Barba, un poco el decano de los bares de los barmanes españoles. Lo forman a él y después él va a ir a trabajar en el Palace o en otros sitios donde va a formar a otras personas. Pedro Chicote, del cual hablaremos mucho en un momento, consideraba a Lorenzo García Barba como su mentor, como la persona sin la cual no hubiese podido hacer lo que acabó haciendo. ¿Puedes pasar a la siguiente foto? Sí, eso es una foto del comedor del Ideal Room, para que veáis un poco el tipo de clientela que había allí. Los primeros años pues eran locales abiertos por aristócratas, ¿no? Pues venían gente de este tipo de calidad, ¿no? De este tipo de ambiente social, ¿no? También fueron años importantes los años de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, porque como España era un país neutral, se convirtió tanto Madrid como Barcelona como ciudades ideales para un poco de espionaje. Es decir, que allí había mucha gente que venía a hacer negocios oscuros, o que quería saber un poco lo que se contaba en las embajadas de los países que estaban en la contienda. Hay una economía bollante, hay muchas cosas interesantes que se pasan y hay mucha gente, pues como siempre, ¿no? Cuando hay un poco de chanchullos y de dinero, pues la gente se va a encanallar en coctelerías. Eso es de toda la vida. Como podéis ver, a un señor negro en la imagen, este señor va a tener importancia porque ahora sí que puedes pasar a la siguiente. El Ideal Room cierra en el 17 y está reemplazado por este, que es el Maxims. Y allí sí que tengo una cita que os va a hacer un poco visualizar un poco más cómo estaban estos sitios. Eso es de las memorias de un escritor español llamado César González Ruano, y describe Maxims. Él lo describe como el primer bar americano que tuvo Madrid. Acabamos de comentar que no era el caso, que el primero era el Ideal Room, pero el Maxim abre justamente en el local donde estaba el Ideal Room y nos dice: la puerta la guardaba un negro gigante vestido con una librea aparatosa y que vendía cocaína en unos frasquitos de cristal marrón que contenían 1 gramo y era de la casa Merck. En esta época la cocaína era legal, pero me imagino que el negro de la puerta pues te permitía no ir a la farmacia, ¿vale? Entonces, como podéis ver, el tío de la puerta y la droga siempre ha sido un negocio redondo. A la entrada del Maxim estaba el bar americano y el Guadalajara. Al fondo, el Thé Dansant, con una orquesta moderna, y arriba, en el primer piso, al que se subía desde el bar, la sala de juego con ruleta, la primera que vi en mi vida. Estos sitios como el Maxims, como el Ideal Room, eran sitios donde efectivamente la gente iba a jugar dinero, era como mini casinos. De hecho, el Maxim y el Ideal Room estaban justo al lado del Casino de Madrid,
el que conocemos hoy en día. Se podía ir a jugar dinero, ruletas, cartas, se podía ir, bueno, a tomar cocaína, a bailar. Esos fueron también los primeros sitios donde se organizaron conciertos de tango en España. O sea, que son sitios muy, muy interesantes a nivel cultural. ¿Podemos pasar a la siguiente? Creo que no tengo mucho más que decir. Vale. Los primeros 10 años, entonces, del bar americano en España, o sea, todavía de esta transición del café al bar americano, no era un público, como le estaba comentando, aristócrata, alta burguesía y tal. Y eso va a cambiar poco a poco. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, cuando el resto de Europa conoce sus años locos, pues aquí también en España hay un poco de esto. Y vemos que, pues esto, el tango está tomando más protagonismo y la gente que baila tango, pues no es necesariamente buena gente, o por lo menos eso piensan los de la alta burguesía. Vemos que estos locales reciben más clientela de toreros, que tampoco tenían muy buena reputación, la farándula, actores, cantantes, gente así, y sobre todo, pues empiezan a entrar mujeres, porque hasta entonces estos cafés, pues el público que tenían se dividía en diferentes ambientes. Las mujeres iban a la parte del salón de té y los hombres iban a la parte del bar americano. Y eso cambia totalmente en los años 20. La imagen que veis allí es una imagen del 30, pero nos vale, que es un poco la terraza del Maxim, donde vemos a una señorita paseando mientras dos hombres la están. Eso no cambia, y menos aún en estos tiempos un poco más machista incluso que los nuestros. Están mirando las señoras pasando. Ellos, los dos que están sentados en la mesa, como podéis ver, están bebiendo vermut con seltz, pero si os fijáis en el camarero, que tiene dos vasos con pajitas, eso, por lo menos en la iconografía alrededor de la coctelería de esta época, si ves pajitas, eso quiere decir que la gente está tomando un cóctel. Porque una de las cosas que más llamó la atención de los europeos cuando llegaron los cócteles a Europa, pues fueron que uno se servía sobre hielo, que el hielo era como wow, una cosa, sobre todo el hielo artificial era una cosa mágica, y sobre pajitas, que también era con pajitas, era todo una novedad. Obviamente, si cambia la clientela, puedes volver atrás. Obviamente, si cambia la clientela, pues los clientes antiguos empiezan a quejarse, y la llegada de las mujeres no les gusta mucho a unos cuantos observadores. Hay una cita que me encanta porque dice muchas cosas sobre, uno, la época, y dos, sobre todo, sobre la persona que la escribe. Un tal Max Bly, que no sé exactamente quién era, pero escribe sin ningún tipo de tapujos. Sobrevivimos a la guerra, a la gripe, al Charleston, a los negros. Pero si triunfa el cóctel y empiezan a beberlo las mujeres, la ley de la herencia nos condenará a la locura y al crimen. Se describe el interior de sitios de este tipo como llenos de un olor de mujer moderna, todo frivolidad y elegancia. La gente, algunos escritores todavía muy venerados hoy en día, dicen que van a los bares por una sola cosa, para poder ver las piernas de las mujeres que se suben a los taburetes que están instalados en las barras. Eso es un poco el ambiente de esta época. Más allá de este machismo, cuál es la cosa importante, el dato con el cual tenemos que quedarnos sobre esta época? Pues sencillamente que son sitios, estos bares americanos son sitios de modernidad. Después de la Primera Guerra Mundial, son sitios modernos que abren la sociedad española al mundo exterior, al mundo moderno, que dejan atrás el conservadurismo. También es importante decir que la mujer fue un poco pionera, que al final
en muchos casos en Europa y en particular en España, si el cóctel se extendió más allá de un nicho de mercado muy pequeño, es porque había mujeres que entraron en los bares y obviamente donde hay mujeres, pues hay hombres, porque los hombres no quieren deseadamente estar en los sitios donde solo hay otros hombres. ¿Puedes cambiar, Carlos? Pues estamos hablando en los años 20, todavía el consumidor cambia, no solo es las mujeres. Aquí tenéis un dibujo un poco divertido donde veis el vermut ya se empieza a separarse del mundo del cóctel, entonces tenéis el empleado, la caricatura del empleado, del funcionario aburrido que está con su vermut con sal y aceitunas, mientras el señor un poco elegante, el dandy, está con un gin cóctel, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Vale, estos primeros cafés que se transforman en bar americanos, que estaban en Madrid, en la calle Alcalá, a principio de la calle Alcalá, y en Barcelona, en la Rambla, van a ser reemplazados poco a poco por bar que directamente se llaman bar americano. Aquí veis una imagen de la fachada de Pidú, que abre a principios de los años 20, y este abre en el primer tramo de la Gran Vía, el mismo tramo donde está Chicote hoy en día. Se desplazan los bares a los futuros bares americanos de Alcalá a Gran Vía, del mismo modo que en Barcelona se desplazan de la parte de la Rambla a l'Eixample, a la parte moderna de la ciudad, donde todavía hoy tenemos al Ideal, que más o menos nace en estos años, o al Dry Martini. Al final, Boadas, que está todavía instalado allí en Barcelona, en la Rambla, es una excepción, es un poco el sitio del bar, es donde estaban los primeros bares americanos de Barcelona, pero la mayoría de ellos después, en los años 20 y 30, se fueron en la parte moderna de la ciudad. El primer bar americano, este es el titular que se publica en la prensa española cuando inauguran Pidú, es decir, que es el primer sitio que ya no es sala de concierto, que ya no es sitio donde se puede, o sea, no es casino, es solo bar americano. Y el Pidú se hace famoso porque contrata a el que va a ser el barman fundamental de España, yo creo que uno de los barmanes más importantes a nivel mundial, que es un tesoro nacional, que es Pedro Chicote. Desgraciadamente, yo creo que todos los que estáis escuchando tenéis que admitir que no tenéis ningún cóctel de Chicote en carta cuando teníamos que, o sea, estar orgulloso de lo que ha hecho y quizás reivindicar un poco su coctelería. Voy a hablar más en detalle de Chicote ahora mismo, pero quizás podríamos hacer ahora mismo pues este primer break para algunas preguntas. Carlos, ¿cómo lo ves? François, voy a formularte un par de ellas que he hecho, ¿vale? Para poder así responder pues dudas, que hay poquitas. Pero bueno, Luis Miguel Ayuso nos pregunta, ¿con las primeras pajitas en Sherry Cowler o confundo el dato? Sí, efectivamente, a ver, por lo menos en Europa descubrimos las pajitas a través de la coctelería estadounidense en las exposiciones, en la exposición universal. Y las bebidas que los estadounidenses nos enseñan es el Sherry Cobbler. Efectivamente, se sirve con pajita. Entonces, allí hay mucha fascinación porque es cuando los europeos, concretamente los franceses, no los españoles, descubren por primera vez este tipo de bebida, ven que hay hielo dentro, que se toma con pajita, y es el Sherry Cobbler. Por anécdota, en la exposición universal, creo que del 1864, no me acuerdo exactamente, yo las fechas las llevo fatal, estaban gastando más de 250 botellas de Jerez al día en el pabellón estadounidense sirviendo Sherry Cobblers. Bueno, Ángel Domínguez nos pregunta, ¿en el local de 1889 en el Jardín del Buen Retiro no es el actual Florida Retiro? Sí, perdón, que sí, no es el Florida Retiro, no es el Florida Retiro. Es
muy cerca de Florida Retiro. Ahora mismo es la casa de no sé qué, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es un sitio que todavía existe, o sea, por lo menos los muros todavía no están, las paredes todavía no están de pie, pero allí lo que hay es una zona para exposiciones temporales, creo que del Ayuntamiento de Madrid, pero no es el Florida Retiro, aunque el Florida Retiro va a abrir, porque allí estamos hablando de 1891, el Florida Retiro creo que abre tal cual en los años 1910, 1920, y obviamente allí sí que se van a servir cócteles, pero no es este sitio en el anuncio. José Ignacio Zamora nos pregunta, ¿dónde estaba situado el Ideal Room? Calle Alcalá número 17. Ahora mismo es un banco, bueno, era un banco, ahora mismo es cerrado por traspaso, justo al lado donde está el Casino de Madrid hoy en día, justo al lado. Hay el Casino de Madrid, un local vacío y el Hotel Regina, pues allí. Ania Caballero nos hace un par de preguntas. Dice, ¿será la casa de vacas? Sí, esta es. Eso es, perfecto. Y luego nos dice, Lorenzo García Bárbara extremeño, afirma. Dice, ¿trabajó en el Barcock? ¿Cierto? Sí, efectivamente. Lorenzo García Barba trabajó en muchísimos locales. Empezó en Idea Room, donde lo formaron. Después estuvo en el Coq, estuvo en el Palace, estuvo en muchísimos locales. No sé si lo tengo abierto aquí, pero tenía una lista porque hay una biografía súper interesante del señor Lorenzo. Sí, extremeño, efectivamente, eso lo confirmo. Y estuvo trabajando en el Palace, estuvo trabajando en el Idea Room, en el Maxims, estuvo trabajando en el Coq. Estuvo trabajando en casi todos los locales importantes y menos importantes de Madrid en la época. Importante decir que el Coq efectivamente es un local muy antiguo, es quizás el bar americano más antiguo de España, todavía abierto hoy en día, pero no estaba donde está ahora mismo. Es decir, que el Coq cuando abre hasta principios de los años 30, que es precisamente cuando Lorenzo Barba va a trabajar allí, el Coq estaba en Callao, justo en frente del Palacio de la Música. Perfecto. Siguiente pregunta. César Luis Fernández nos pregunta, ¿tenemos algún bar actualmente evitar el concepto de bar americano? Me imagino que estamos hablando del bar americano a la antigua, es decir, tenemos un concepto de bar que quiere recuperar estos primeros bares americanos como tuvimos en España. No, ninguno. A ver, yo no sé hasta qué punto se puede hacer, no sé hasta qué punto sería interesante hacerlo, pero es una cosa que muy llamativa. España es un país donde la coctelería está creciendo muchísimo, pero la mayoría de los barmanes, tanto los jóvenes como los que ya tienen más tablas, están obsesionados, y es entendible, es normal, con lo que se está haciendo en Estados Unidos o lo que se está haciendo en Inglaterra, en Londres, en las grandes capitales, y muy pocos han mirado lo que se estaba haciendo aquí, y hay cosas muy interesantes que podemos, o sea, vuelvo a lo mismo que estaba diciendo justo antes, ¿no? O sea, casi nadie tiene en carta tragos de Chicote, que Chicote es el barman seguramente más famoso a nivel mundial, o sea, que nadie llega al nivel de celebridad que tuvo Chicote en la historia de la coctelería, nadie. ¿Y quién conoce cócteles de Chicote aparte del Chicote? Pues casi nadie. Álvaro Salas nos hace otra pregunta. Dice, aparte del tango en este tipo de bares, ¿también habría cabaret? Sí, había tipo de espectáculos, pero esto es un poco separado, ¿no? En estos bares, estos sitios, sobre todo había tango y luego jazz, charleston. El cabaret, pues, a ver, en sitios donde hay cabaret había bar americanos. Sí, en sitios centrados en el bar americano no había necesariamente cabaret. El Ideal Room, que estoy mencionando desde el principio, que estaba allí en la calle Alcalá, cuando cierra y el Maxim abre en este local, vuelven a abrir el Ideal Room en la plaza, la que hoy es la Pedro Cerolo, en Chueca. Y allí sí que había una sala de espectáculo y tenían algunas cosas un poco más tipo cabaret. Inicialmente no, pero luego sí en los años 20 y 30. Joao, al cual le mandamos un saludo gigante desde aquí, desde Madrid, nos pregunta, ¿el 13 de Sevilla y el Dry Martini de Barcelona se podrían considerar un bar americano? Sí, a ver, el Dry Martini es el formato, la pinta que tiene, ¿no? El ideal también, o sea, en Barcelona son bares que están que
A ver, el problema es que el bar, lo que llamamos bar americano en Europa en general, lo que hemos abierto como bar americanos que todavía tenemos hoy en día, y España es uno de los países que más tiene, porque en Francia a lo mejor les quedan 2, y en Londres les queda 1, pero España es de los países que más tiene bares todavía hoy en día abiertos, que están ahora mismo como estaban hace 90 años. Este formato que llamamos bar americano, que puede ser Dry Martini, que puede ser Chicote, que puede ser Ideal, que puede ser Coq, la decoración no tiene nada de americana. La decoración, incluso el Harry's New York Bar en París, de hecho, no tiene nada de americana. Son decoración estilo pub, ¿vale? Quisieron imitar el estilo inglés, porque a nosotros nos llega todos estos tipos de bares no directamente de Estados Unidos. Entonces, en cada paso, pues vas de Estados Unidos a Londres, de Londres a París y de París a Madrid o a Barcelona, pues hay una deformación que es esto. Pero efectivamente, lo que tenemos en mente como bar americano es este diseño de madera, etcétera, a la antigua. Gemma Pedreño nos pregunta, ¿hasta qué fecha el Hotel Palace fue formador de barman? No, eso no sabré contestarla. Sé que los años 50, 60 todavía hay gente que sale de allí. Si ha durado más, no lo sé. Sé que los pioneros, los que hacen sobrevivir la coctelería en España después de la Guerra Civil, de esto vamos a hablar en un rato, muchos de ellos por lo menos vienen del Palacio. Domingo Martín, al cual también mandamos un saludo gigante, que estará en Talavera, nos pregunta, ¿para ti cuál es el bar americano de Madrid que más se asemeja al concepto? O sea, perdón, ¿cuál es el bar de Madrid que más se asemeja al concepto? Donde más se puede ver lo que fue el bar americano en su estado físico es el Coq, no hay ninguna duda. Pero el Coq, el trabajo que hacen en el Coq y en muchas otras barras antiguas de Madrid, que eran muchas, y en Barcelona igual, la manera de trabajar, la manera de hacer cócteles son más las de los años 60, 70, no estamos hablando de los años 20. Son formas que están influidas por lo que hubo Chicote, después Fernando del Diego, etcétera. Obviamente vienen de allí, pero esta conexión entre el tipo de fórmula y los métodos de trabajo un poco se ha perdido. Antonio García, al cual también le mando un saludo gigante, nos dice, hablando de Chicote, ¿conocen la frase abajo el cóctel y arriba Moriles? Con la que firma el propio Chicote en una bodega conocida de Córdoba y tuvo la oportunidad de ver. ¿Por qué crees que firma eso? A ver, primero, Chicote no bebía muchos cócteles, él bebía vino con sifón. Pero también era una persona muy divertida, con sentido del humor y que siempre estaba intentando quedar bien con la gente con quien estaba hablando. No sé cuándo firmó esto, pero es verdad que hubo un momento específico en que Chicote empezó a renegar de los cócteles para reivindicar el vino español. De eso vamos a hablar en un momento porque es una historia bastante interesante. Rojita Triñanes nos pregunta, ¿hay alguna diferencia entre lo conocido como bar americano y bar inglés? A ver, el bar inglés es el pub, ¿vale? Otra vez vuelvo a lo mismo. Nosotros recibimos el bar americano a través de 2 filtros, que es el filtro inglés y el filtro francés. Entonces, los franceses llaman los bares donde se hacen coctelería bar americano inglés porque es estilo pub, pero con bebidas americanas, y ellos importaron esto de Inglaterra. Y nosotros pues lo importamos luego desde Francia. Pero no hay que enfocarse demasiado en la parte inglés de la frase. Filipo nos pregunta, ¿cuál era la marca de vermut más consumida en ese momento en la coctelería? Martini y Cinzano. Martini y Cinzano. Las marcas españolas que nacen a finales del siglo XIX nunca tuvieron protagonismo en los bares. Nada, nunca. Abraham nos dice, ando detrás de revistas de la Asociación de Antiguas y son muy complicadas de conseguir. ¿Cuántos números se editaron? ¿Qué contenido tenían? ¿Entre qué años se editaron? A ver, las puedes encontrar en la Biblioteca Nacional de España, que no tienen una colección completa, desgraciadamente. Nadie parece tener una colección completa. No sé cuántos números hubo exactamente. Tienen una veintena en la biblioteca. Y era una mezcla de publicidad, de restas de cócteles, de noticias de competición que hacían los barmanes en este momento, de viajes formativos y luego algunas biografías de los socios. De allí yo he sacado mucha información bastante interesante. Seguimos, nos quedan un par de ellas.
Alberto Villarroel, que también mandando un abrazo gigante, nos pregunta, ¿cuándo se vio el primer menú de cócteles? O sea, ¿el barman recomendaba o el cliente pedía? El menú de cóctel llega bastante tarde, llega después del menú de restaurante, pero ya podemos estar seguros que tenían una lista de bebida en los años 1910, 1920, aunque era una lista muy, muy básica. Vemos esto, o estaba en papel o estaba marcado en una pizarra. El menú de cóctel como obra de arte, eso es totalmente nuevo. O sea, es bastante reciente, vamos a decir, que es después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Álvaro nos pregunta de nuevo, ¿se consumía vermut blanco y rojo o solo alguno de los dos? A ver, el vermut blanco, si te refieres a vermut seco, que no es un vermut blanco, aunque no tenga color, se consume en coctelería. El vermut blanco tipo dulce nunca ha tenido protagonismo en coctelería aparte de Cuba. Entonces, lo que se bebía aquí era vermut rojo, estilo italiano, tipo Cinzano Martini, y vermut seco, tipo Noy Prat. Estos dos productos. José Elvira nos dice, ¿hay alguna posibilidad de encontrar algún libro de Pedro Chicote? Sí, muchísimo en Iberlibro. Lo que pasa es que algunos salen a muy caro, pero en toda colección en Iberlibro siempre hay. El tema de tener suerte y tener un presupuesto, porque por menos de 50, a 50 euros está bien, ¿vale? Puedes encontrarlo a mucho más caro que esto. Tomás nos pregunta, ¿vas a hablar del estilo de los vasos en lo que se servía a los vermuts? Hombre, yo no estoy haciendo la presentación del vermut, eso es mañana o pasado, ¿no? No me acuerdo. Correcto. Pero bueno, eran copas tipo, por lo menos en España, eran tipo más o menos el equivalente del vaso caña, o sea que tampoco ya. ¿Vale? Bueno. Voy a leer una apreciación que ha puesto aquí Antonio Ojeda, que me gusta mucho. Antonio, un saludo gigante, aquí de Madrid a Sevilla. Pone la carta, perdóname que se me ha cortado, se ha quitado el chat. Pone algo así como la carta del bar americano del Alfonso XIII. A ver, un momento que lo vuelvo a leer. Un segundo. Dice, la carta del bar americano del Alfonso XIII sí que tenía cócteles de chicote. Y aún hacíamos en el Alfonso XIII original, que data de 1922, el de Uville. ¿Tú sabías esto? Comenta. No he entendido la pregunta, perdón. Realmente no es una pregunta, es una afirmación. Lo que él dice, la carta del bar americano del Alfonso XIII en Sevilla sí tenía cócteles de chicote. Dice, y aún hacíamos en el Alfonso XIII original, que data de 1922, el de Uville. No sé si tú sabías, una apreciación que me ha parecido muy interesante. Sí, no, totalmente, muy interesante. Y hay sitios donde todavía se sirven cócteles de chicote, lógicamente, pero muy, muy pocos. Cuando vemos la cantidad de sitios que están con medio clásicos estadounidenses perdidos y olvidados, se ve que casi nadie se ha molestado ahí a investigar los cócteles de chicote. No sé si hay una pregunta más. Parece que hay alguna más. Si quieres te la quitamos de medio y así pues la dejamos listo. ¿Te parece? Sí. Venga. Ana Vega nos pregunta ahora, quería preguntarte, François, si sabe algo sobre los bares pioneros de esta época en otras ciudades fuera de Madrid o Barcelona. Eso es Vigo, sí, dime. En Vigo hubo uno llamado Bandeira ya en 1908. Sí, eso es una pregunta, la dificultad de esta pregunta es quién está haciendo la pregunta, porque Ana Vega es historiadora de la gastronomía y entonces siempre está encontrando algunas cosas que los otros no hemos encontrado. Efectivamente, hay bares de este estilo. En toda España yo tengo también alguna mención de un bar en Burgos. O sea, Burgos, en 1907. O sea, Burgos. ¿Por qué en Burgos hay un bar americano? Un bar que sirve bebidas americanas en 1908. Hay otros en Valencia, hay otros en Oviedo también, muy temprano. Lógicamente en San Sebastián, voy a hablar de San Sebastián en un rato, en Bilbao, etcétera, ¿no? Hay por todos lados. Lo que pasa es que estos sitios tenemos muy poca información. A mayoría de los casos es una publicidad o un anuncio de que acaba de abrir un bar y como no son, yo creo que la mayoría de estos sitios pues no tienen continuidad, no sabemos, yo por lo menos no sabemos, a lo mejor Ana sí que va a encontrar datos y no, hay sitios por todas las ciudades un poco importantes, hay sitios que hacen bebidas americanas. A veces la pregunta es cómo coño llegan estas bebidas allí. Última pregunta, Rubén Sinter nos dice, ¿cuál es el primer libro de hostelería en España?
A ver, el primer oficial es el Ignacio Domenech, 1911, el coctelero europeo. La primera edición no es la más interesante, la edición de los años 30 es un poco más interesante. Hay uno anónimo antes, pero yo creo que es una traducción del francés, no estoy seguro al 100%, pero el oficial será el de Ignacio Domenech de 1911. Domenech no era un barman, pero una de las grandes figuras de la gastronomía en España. Escribió muchísimos libros sobre gastronomía y también era el editor del Gorro Blanco, que era una revista muy interesante de gastronomía y de todo lo que era no solo de recetas, sino también de gestión y de cocina y de restaurantes o bares que estaban abriendo en la época. De hecho, el Gorro Blanco tenía su sede en la calle Echegaray, justo enfrente de Salmón Gurú. Bueno, pues continuamos. Le mando un saludo a Eloy García Vergara, que nos decía, yo tengo algún libro de Chicote duplicado. Pues Eloy, mándanoslo, que aquí lo guardamos como recaudo. Continuamos con la presentación, François, y pasamos todas las preguntas al final de todo, ¿vale? Un saludo. Seguimos. Sí, que yo pensaba que íbamos a terminar a las 8, veo que son las 7:26, y no sé, a lo mejor hacemos un break para salir a aplaudir o lo que sea. Pues eso, veraneo coctelero, porque mientras ciudades como Barcelona, Madrid y también algunas ciudades de las cuales nunca hablamos lo suficiente empiezan a tener bares americanos, ya que aunque el tipo de clientela haya cambiado, seguía siendo aristocracia y alta burguesia, y en esta época pues el calendario era dividido en dos. Había la temporada normal y después había el verano, y en el verano todo el mundo se iba a Santander o a San Sebastián o a otras ciudades costeras. Y uno de los sitios importantes para la evolución de la coctelería pues, fue San Sebastián, donde muy temprano pues, nuestro amigo Pedro Chicote empezó a trabajar, entre otros sitios, en el balneario de La Perla, que es muy bonito, y allí es una foto, si no me equivoco, Ana Vega me hará un comentario furibundo si me equivoco. Eso es una foto del bar de La Perla en San Sebastián. Importante San Sebastián, pues porque esto permite también a gente como Chicote y otros barmanes de codearse con la gente más pudiente de la época. Y eso les ayuda a sacar oportunidades que los inteligentes, y Pedro Chicote era uno de ellos, van a poder capitalizar, y luego cuando van a volver a Madrid, pues abrir negocios o crear más negocios, y eso va a ayudar a lanzar lo que yo llamaría la verdadera edad de oro de la coctelería, porque pensamos que la edad de oro de la coctelería en España es hoy, la edad de oro de la coctelería son los años 30. Se acabará con la guerra civil, como tantas cosas en este país, pero la edad de oro es esta época, porque pues un barman un poco listo, inteligente, es una persona que puede hacer muchísimos contactos. El alcohol ayuda a crear confidencias y cosas así, secretos, pero también quizás a lanzar algunos proyectos. San Sebastián, a tener este tipo de público, pues muy temprano va a tener una cultura importante de la coctelería, que todavía hoy en día pues es un sitio donde, bueno, pues sabemos que los vascos saben beber, y no solo están bebiendo vermouths preparados o whiskies en el Residence de Bilbao, sino que también tienen algunos bares antiguos de coctelería. Eso es uno de los bastiones esenciales del desarrollo de la coctelería en España, también porque están justo al lado de Francia, que era un poco más avanzado en esta época, y que hay mucha comunicación entre San Sebastián y Biarritz, y que Biarritz es uno de los sitios donde también hay una escena cóctel muy importante en los años 20. Seguimos ahora mismo para hablar del one and only, del único, del número uno, de Pedrito Chicote. No sé lo que está pasando con me parece que la calidad está un poco bajando. Eso es Pedro con sus clientes. Vemos que otra vez son las mujeres. O sea, todo el mundo conoce el nombre de Pedro Chicote sin ninguna duda, y sabe que es una figura de relevancia nacional, por lo menos. O sea, que a nivel cultural Chicote es muy importante, pero quizás no dentro de la profesión conocemos el nombre de Pedro Chicote y no sabemos exactamente lo que ha representado, ¿no? Es una cosa que yo siempre comento cuando estoy hablando de Pedro Chicote con la gente de fuera, pero que también es interesante para nosotros.
Si paseamos por la calle Princesa en Madrid y nos fijamos un poco en los edificios, pues hay un edificio donde hay una placa en el muro que dice: aquí vivió el barman Pedro Chicote. Es decir, al igual que normalmente o sea, cuando estáis visitando una ciudad veis estas placas y dice el escritor, la escritora, la actriz, el músico, Rossini, yo qué sé, Voltaire, pues Pedro Chicote es el único barman a nivel mundial a tener esta placa en su casa. O sea, ya de por sí eso es un honor. Todo el mundo conoce Chicote por su bar al Chicote, pero el bar Chicote abrió en 1931. Y ya antes de esto el hombre era todo un famoso. Es decir, empezó a escribir libros mientras todavía estaba trabajando en el Pidú, que vimos justo antes. Tenía un interés en el Pidú, tenía 20% de los beneficios acababan en su bolsillo, y con esto pudo abrir y construir el bar Chicote. Chicote salió en 9 películas españolas, o sea, como actor, es decir, hacia de barman, pero 9 películas españolas. Cuando estamos buscando datos sobre Pedro Chicote en prensa, hay más artículos que salen sobre Chicote que pero con diferencia que cualquier otro barman de la historia. El gran talento de Chicote no era necesariamente las bebidas, o sea, que cuando estamos viendo las recetas, muchas de ellas se parecen, aunque todo el mundo dice que eran muy buenas, pero su gran talento pues es la sonrisa que veis en esta foto. Hay algunos que dicen, cuando estamos hablando de Chicote con gente de fuera que saben un poco de historia de la coctelería, que subrayan que Chicote, claro, era un poco una persona importante para legitimizar el régimen de Franco después de la Guerra Civil a nivel internacional, y es verdad que era un poco el embajador. Chicote, el bar era un poco una embajada para marca España en esta época. Y es verdad que encontramos en los números de las revistas de la Asociación de Barmanes que estaba mencionando yo antes, algunos artículos de la mano de Chicote, que fue el fundador de la asociación, que, bueno, a nivel político están un poco, hoy en día, nosotros que no conocimos esta época, pues podemos decir, oye, es un poco extraño, es un poco fuerte, ¿no? Lo que pasa es, yo creo que una de las características de Chicote en todo esto es que él nunca ha mordido la mano que le daba de comer, ¿vale? Y de hecho, pues lo vemos que siempre ha estado buena relación con los republicanos en la época de la República, buena relación con los monárquicos en la época de la monarquía, buena relación con los franquistas en la época de la dictadura. Siguiendo la máxima de Chicote, que siempre ha sido no hablar de religión, no hablar de política en los bares, y un poco intentar estar esta figura neutra del barman. Esto por las zonas de sombra de nuestro amigo Chicote, que me adelanto un poco porque no quiero hablar de esto ahora mismo, pero bueno, ya que ha tocado, ha tocado. Sí, si queréis saber por qué Pedro Chicote es el más grande del mundo, pues esto. A la izquierda tenéis la portada del paso doble sobre Chicote. O sea, ¿qué barman tiene un paso doble en su honor? Ninguno. Chicote tiene prólogo de uno de sus libros escrito por Jacinto Benavente, premio Nobel. ¿Qué premio Nobel, o sea, qué barman tiene un prólogo de un premio Nobel en uno de sus libros? Perico Chicote, campeón deportivo. No me digáis que esta foto no es una maravilla. Y sobre todo, eso sigue siendo mi cosa preferida, o sea, de toda la parafernalia de Chicote, es esto. La casa bourgeois de París tenía una colonia en los años 30, una colonia Pedro Chicote. Yo nunca he encontrado un frasco, desgraciadamente. El gran barman Pedro Chicote, en el bar a la hora del cóctel se percibe el aroma varonil delicado del perfume que lleva mi nombre. Además, o sea, ¿cómo no? Eso es ya nadie, ni Alex Cratena hoy en día. Es decir, que la dimensión de Pedro Chicote es, y a nivel de negocio, más allá de esto, dentro del bar, Pedro Chicote en los años 30 ya tenía una línea de cócteles embotellados vendidos en tiendas a su nombre. Es una pasada, una locura. Ya voy a dejar de hablar de Chicote. Porque mientras tanto en Barcelona, Carlos, pasamos. Pues la otra gran figura del bar en España, Miguel Boadas, ¿no? Miguel Boadas, todos conocéis hoy en día su bar Boadas, que abrió en el 33,
Pero antes de esto, la foto que tenéis a la izquierda es en Canaletas, la foto a la derecha es, como podéis ver, Boadas. Miguel Boadas fue un poco lo que Chicote fue en Madrid, pues él lo fue en Barcelona con menos impacto, tampoco mediático, global, internacional, ¿no? Boadas era un barman muy querido por todo el sector cultural, oficial, político, toda la clientela de Barcelona, pero era conocido en este mundo. Boadas, como me imagino que sabéis, él había nacido en Cuba, de padres catalanes, pero había nacido en Cuba, había hecho sus primeras armas. Él dice que la primera vez que ha agitado un cóctel es en el Floridita de La Habana, cuando tenía 13 años, en el 1908. Y luego en 1923, pues viene a Cataluña, a Barcelona, se queda allí, importa con él toda la coctelería que viene de Cuba. Estamos hablando del daiquiri, estamos hablando del mojito, estamos hablando de un cóctel como el Jai Alai, que es un aperitivo muy parecido a un americano, o incluso un vermut preparado, un marianito, y según algunos, pues también es el que lleva la combinación o la media combinación desde Cuba. Por lo menos Chicote en los años 60 dice que en 1924 la combinación llega de Cuba y 24 es más o menos cuando Boadas llega. Si lo conocemos hoy en día, aparte de su bar, a Miguel Boadas, es porque él ha mantenido esta esencia me estabas preguntando dónde se puede ver el bar americano. Pues dónde se puede ver el bar americano con influencia cubana, pero bar americano al fin y al cabo, pues es en Boadas hoy en día. Donde también mantuvieron estas técnicas del tiro durante todos estos años. Estos años, pues después de cuando Boadas está en su bar, cuando Chicote está en su bar en sus primeros años, pues también son lo que estaba comentado justo antes, son los años dorados de la coctelería en España. La imagen que veis ahora mismo, pues si os digo, esta foto, ¿dónde es? Me vais a decir en un bar. Lógicamente es la foto de un bar. Pero no es cualquier bar. Estamos hablando, esto es el bar americano del edificio Capitol, o el edificio Carrión, que es el edificio en Madrid, en Callao, donde tenemos el logo de Schweppes hoy en día, ¿no? Este sitio, ahora mismo está dividido entre diferentes establecimientos, pero era un hotel y un cinema en un solo edificio, y entre hotel y el cinema pues teníamos el bar americano. En esta época casi todas las salas de baile, la discoteca, lo que hoy llamaremos discoteca, o todos los cinemas de Gran Vía tenían un bar americano. El propio Chicote se iba cada tarde a las 7 de la tarde a hacer cócteles para los clientes de un cinema en la calle Génova. Era la época de la fascinación de todo lo que era estadounidense. Todo el mundo tomaba, todo el mundo un poco moderno en una ciudad como Madrid, una ciudad como Barcelona, una ciudad como San Sebastián, seguramente también en Valencia, en Sevilla, se iba a tomar cócteles, bebidas americanas. Eso, desgraciadamente, es una cosa que se acabó con la guerra civil. Hay algunos relatos muy interesantes de Hemingway. De hecho, creo que Hemingway ha escrito 2 relatos sobre Chicote, 2 de ellos, los 2 creo, durante la guerra civil, porque el bar todavía estaba abierto. Pero bueno, obviamente durante una guerra, sobre todo estado de sitio, tenemos ganas de beber, como nosotros hoy en día todos queremos ganas de beber, pero tampoco es donde vas a tener más clientela. Cuando gana Franco, pues tenemos una reacción en contra de la coctelería. Porque la coctelería, como lo hemos comentado, más o menos no allí directamente, pero creo que lo habéis entendido, era una cosa moderna, que viene de Estados Unidos, internacional, cosmopolita, que es todo lo que la extrema derecha no quiere, todo lo que no le gusta a la extrema derecha. Y aunque mucha gente de las falangistas estaban aficionados a la coctelería, pues hubo una reacción. Y lo que tenéis en la pantalla es un pantallazo de una biografía que se publicó sobre Chicote hace algunos años, y eso es un artículo que salió en un periódico cercano a la Falange justo en los años, a principios de los años 40. Lo voy a leer porque es muy interesante para haceros una idea del contexto. Nos desagrada el cóctel. Nuestro movimiento hizo trizas la gran coctelera política y social que padecemos. Nos molesta todo lo que es mezcla y mixtura.
Preferimos los vinos finos amontillados, etcétera, etcétera. Creando los barmanes y sus clientes. Guerra al capitán Kempton. Kempton era una línea de cócteles embotellados asesorada por Chicote. A ver, Perico, Chicote, un chato de manzanilla y uvas. Hubo una presión sobre los barmanes de la época para dejar de hacer cócteles. En el 42, Chicote publica un libro que se llama El vino español y sus mezclas. Y mucha gente hoy en día piensa, este libro que se publica en el 42, pues es porque, pues, wine mixology, ¿no? La mixología con vino. No, así no era. Él publica un libro llamado Vino Español y sus mezclas precisamente por el tipo de artículo que acabo de mencionar, para intentar evitar las críticas de los que ahora ostentan el poder. Es decir, vamos a hablar de vinos españoles. Aunque cuando estamos abriendo el libro son las mismas recetas que en los libros anteriores. Es toda coctelería. No hay más vinos en este volumen que en los anteriores. En esta misma época, Chicote declara a la prensa que piensa que el tema de cócteles va a desaparecer. Dice, los cócteles es horrible, es demasiado potente, es muy malo, la gente va a volver al vino. Que a lo mejor es en esta época que va a Montilla Moriles y escribe este comentario que, o sea, la pregunta que me hicisteis antes, ¿no? Pues es porque el contexto después de la Guerra Civil era totalmente en contra de la coctelería. Además, pues había todos los problemas de abastecimiento, no llegaban los productos, el resto del mundo de la plena Segunda Guerra Mundial, la gente estaba pasando hambre, muriendo de hambre, pues sí, los ricos, los que habían ganado, pues podían permitirse ir a tomar copas, pero no había los productos, no era disponible. De hecho, si vemos, hay un libro muy interesante de Pedro Talavera, se llama Cocktails, curiosamente el prólogo lo escribe un falangista. En este libro veis que un daiquiri no es ron, azúcar y lima, es mitad de ron, mitad de ginebra, porque no había bastante ron, había que cortar. Entonces, con la ginebra que sí se podía producir en España, pues estábamos haciendo improvisaciones de este estilo. Pero esta fase no dura mucho, porque, bueno, no vamos a entrar en la historia política de España, pero bueno, es este lado hardcore de la falange que quiere solo productos españoles, no es la que se queda con el poder, es otra parte del movimiento, y entonces poco a poco va a volver la coctelería. Siguiente tal. Y es cuando vamos a ver, pues, Chicote todavía está allí, que Chicote muere en el 77, sigue toda su vida, es cuando empieza a recibir a Wagner, Eisenhower, el doctor Fleming, que se hace de embajador de marca España, pero hay otra gente que está también apareciendo, que está cobrando protagonismo. Uno de ellos, que es una figura desgraciadamente muy olvidada, pero que quizás una de las personas más importantes de la historia de la coctelería española es Jacinto Santeliu. Jacinto Santeliu era catalán, pero él había sido uno de los jefes de barra en el Hotel Palace, donde él se encarga de la formación de muchos jóvenes barmanes. Después, es una persona muy importante, no solo en el mundo de la coctelería, también en el mundo de la gastronomía, porque abrió en los años 70 uno de los primeros restaurantes, el Bodegón, uno de los primeros restaurantes muy importantes, muy gastronómicos de España. Hace el prólogo del famosísimo libro de Simone Ortega sobre la cocina española. O sea, es un tío que tuvo los pies tanto en el mundo del restaurante como en el mundo del bar, pero era históricamente un barman y escribió 2 libros muy interesantes sobre el mundo del bar. En el 55 se sale del mundo del hotel. Después del Palace había pasado una discoteca que está pues en el H&M de Gran Vía, en el sótano del H&M en Gran Vía tenía una discoteca, que era una discoteca donde iban las hijas de Franco, la mujer de Franco, las hijas, todo este tipo de clientela, y era una discoteca donde había un bar, Santeliu era detrás de la barra. Ese sitio se convirtió luego en una de esas grandes ironías de la historia, en una discoteca gay, que seguramente la gente de los franquistas están dando vueltas en sus tumbas. En el 55, este sitio se llamaba El Pasapoca. En el 55, pues, Santeliu abre un bar mítico, que es el Balmoral, que hiciera, creo que en el 2006. ¿Veis una imagen? El señor en la foto es el último barman del Balmoral, que han cerrado para abrir un aparcamiento, para quitar el bar y poner un aparcamiento, o sea, civilización.
Y el Balmoral es uno de esos sitios, rollo inglés, podéis ver una foto rollo inglés, donde pues vamos a recuperar esta aristocracia, o incluso militares cercanos al régimen, pero también a cabo de unos años, sobre todo en los 70, 80, van a venir artistas, o sea, era el bar preferido de Loquillo, una mezcla muy rara, muy un poco canalla, que sé que es una palabra sobrevalorada, pero muy única, muy española, que no se van a encontrar en casi ningún otro país. Y mientras pues todos los grandes bares van desapareciendo, sitios como Balborán sí que mantienen el listón y aseguran que el bar no sea solo un tema de hoteles, porque en muchos países de Europa la coctelería se hace después de la Segunda Guerra Mundial, desaparece fuera de los hoteles. Y en España, pues sitios como Balmoral, como Ideal en Barcelona, Boadas, etcétera, pues mantienen, Chicote del Diego luego en los años 80, mantienen vivos esa cultura de la coctelería. Otro nombre muy importante, que también totalmente olvidado, sí, puedes pasar, es el de Fernando Gaviria. Fernando Gaviria nace en Madrid, pero es vasco, es de San Sebastián. Y su primer bar lo abre en el 30 en San Sebastián. Eso yo no he podido encontrar, bueno, no he podido volver a encontrar la foto de Gaviria para ponerla aquí. Entonces, eso es su libro. Y en su libro ya nos dice que todavía se puede encontrar bastante barato por libro todo colección. Es interesante porque veis, la parte de abajo del dibujo es La Habana y la parte de arriba obviamente son los Cibeles. Fernando Gaviria, que era uno de los fundadores de la Asociación de Barman de España, tenía un bar, esto estamos hablando de los años 50, tenía un bar en Madrid, un bar en San Sebastián, un bar en Miami y un bar en La Habana, ¿vale? O sea, que estamos hablando de un tío que tenía un negocio sobre 2 continentes, en 4 ciudades, y que fue, o sea, un pilar de la coctelería española en la posguerra, que también hemos olvidado totalmente. Nadie ya hace ninguno de sus cócteles, así que os invito a volver a este tipo a estos trabajos. Quizás vais a encontrar algunas fórmulas interesantes. Podríamos nombrar a mucha gente más, pero bueno, es que esto no tiene final, entonces, claro, yo no puedo no mencionar, pues, entre los otros grandes de la posguerra, toda la familia Gotada, que estamos hablando de 3 generaciones, es como la familia Boadas, pues la familia Gotada, ¿no? Que el ideal, no confundir el ideal con el Ideal Room, que comentamos al principio, hubo muchísimos sitios que se llamaban Ideal Algo en esta época. También en Valencia había un Ideal Room en La Coruña, había varios ideales. El Ideal de Barcelona se abre en 31, lo que pasa es que al principio no es necesariamente coctelería, pero poco a poco sí que se hace bar americano. A día de hoy es también uno de los bares clásicos en cuanto a la mila de oro del bar clásico. Es la calle Arribó al final, porque tenéis al Ideal, tenéis al Tandem y tenéis al Dry Martini, ¿no? Es la gente que trabaja en esos sitios, gente como Gotada o Gaviria, Chicote, todos sus alumnos, San Feliu y todos sus alumnos, Fernando del Diego luego, toda esta gente son quien van a mantener este arte de la coctelería a la española, que es bastante único, porque si vais ahora mismo en algunos de los bares más antiguos de Francia, no trabajan de la misma manera, no tenemos no se acercan de la misma manera al garnish con las pinzas, no remueven, porque aquí se remueve así de forma rápida en este tipo de locales, que esto es una cosa que solo se ve en España. Son esta gente, las que acabamos de mencionar, que codificaron este tipo de coctelería que ha llegado hasta nuestros días. Son esta gente también que han formado, pues los que quizás para los más jóvenes os han formado. O sea, aquí en Madrid tenemos a Fermín en la Cámara de Comercio, o Ángel San José, que todavía trabaja en el Dry Bar. Pues esta gente fueron formados por la gente formadas por esta misma gente, ¿no? Hay una cadena bonita que quizás se está rompiendo un poco en nuestra época en que estamos todos mirando YouTube, Instagram o Livestorm para escucharme hablar de estas cosas. Pero esta cadena todavía existe y hay que saber apreciar, valorarla. Esos bares nos mantuvieron en los años
se mantuvieron abiertos en los años negros, donde muchísimos sitios desaparecieron, o incluso muchas de estas discotecas, como la de Pasapoga, donde trabajaba San Feliu, o todos los cinemas de Gran Vía, perdieron el bar americano, perdieron la coctelería y se volvieron pues más o menos lo que están ahora mismo, sitios de copa. Entonces, durante estos años negros, pues sitios como Ideal, sitios como Chicote, como Coq, Dickens, estos sitios sobrevivieron, ¿no? La única cosa que apareció en España, que fue un poco más de modernidad, pues fueron estos sitios que hoy llamamos Tiki. A la izquierda tenéis un posavasos del House of Ming, que era un restaurante chino, bar tropical. Estos sitios no se llamaban bar Tiki, aunque a todos efectos hoy en día le llamamos que son bar Tikis. El House of Ming, si no me equivoco, abrió el 1965, y cerró en el 2008, que es, si os acordáis de Punk Bar, donde nuestro amigo Adrián Serrot estuvo trabajando, pues este es el local donde estaba el House of Ming. En Barcelona todavía les quedan muchísimo más sitios de ese tipo, en Madrid nos quedan un par de ellos. El más antiguo es el Cajala, abierto en los años 71. Y eso es una coctelería también única, no únicamente española, porque al final es el tiki estadounidense, pero reinterpretado en España. Otra vez, bar hawaiano, bar tropical, no bar tiki. Y esto sí que todavía los tenemos y somos de los pocos países, a excepción de Estados Unidos, donde todavía existe. Es una de las cosas un poco curiosas. Tenemos todavía bares tiki, entre comillas, como se hacían en los años 60 y 70, todavía sobreviven en España, y también tenemos muchísimo bar americanos, bar de copas, bar de cócteles americanos a la antigua, al estilo años 50, 60 en España, que no hay en ninguna otra parte del mundo. También es una cosa que tenemos que valorar. Bueno, a ver, de ahora no voy a hablar mucho, yo creo que ya me he extendido demasiado, pues ya he hablado muchísimo más de todo lo que hemos comentado antes, pero claro, hay que dar un final a este tipo de actividad, desgraciadamente. Claro, bueno, aquí una foto de Paradiso. Quería solo volver al presente porque estoy hablando de Edad de Oro, estoy hablando de grande gente, pues también quería un poco subrayar una cosa que no necesitáis saber, porque hasta hace 10 días estabais todos a pie de cañón en vuestros bares, que ahora mismo pues tenemos también una segunda Edad de Oro, gracias a sitios pues como Paradiso en Barcelona, como Salmón en Madrid, y todos esos sitios en toda España, que ahora mismo sí que es una locura. Porque antes podía encontrar bares en Burgos, bares en Oviedo, bares en Valencia, pero ahora mismo sí que hay bares de altísimo nivel en todas las ciudades. Entonces, bueno, es que no sé cómo termina acabar esto, sobre todo en las circunstancias actuales. Espero que este acabe pronto y que todos sigáis tenéis las posibilidades de seguir, pues esto, de difundir la coctelería, el arte de la coctelería en España, para que esta segunda Edad de Oro, que para mí solo está empezando en España, sobrepase la de los años 30 y sobre todo sobreviva muchísimo tiempo. Así que ahora vamos a pasar a las últimas preguntas. De todos modos, ya de antemano, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por haber quedado hasta el final, que casi no hemos perdido a nadie en camino, y eso ya a mí me parece muy raro. Yo creo que allí hay tongo. En fin. François, qué grande. Vamos a hacer la última parte de preguntas y nos despedimos de toda la gente. Vamos a ver, Sinter nos preguntaba ¿a qué altura de Princesa vivía Chicote? Un poco entre Argüelles y Moncloa. Cuando subes de Argüelles a Moncloa, a mano derecha, o sea, del lado derecha, subiendo de subida a Argüelles, Moncloa, a mano derecha, el edificio que hace la esquina, si ves bien Argüelles, Moncloa, cuando subes a calle Princesa, tienes una calle que se separa en dos a tu derecha, pues el edificio que hace esquina, más o menos. No me acuerdo el número. Búscalo. Borja me pregunta ¿en qué año rodó las películas? ¿En qué año? Rodó las películas. A ver, hay 9 películas y van, yo creo que la más temprana del 1930 y la última en los años 60. Sinter nos hace una afirmación, realmente no es una pregunta. Dice Borja hizo 11 películas entre 1931 y el 71. Las mejores fueron Campeones en el 1941 y La Gran Mentira en el 1956. Sí, pero algunas de esas películas no son películas, son documentales y cosas así. O sea, que hay aparición en IMDb, no solo ponen la lista, también la lista de aparición en algún documental, cosas así. Yo creo que no son todos largometrajes cinema.
Pues David González no hace otra afirmación, pone la dictadura hace cambiar los nombres de los bares y establecimientos que tienen nombre extranjero por un nombre en español. El bar Coq en esa época se llamó Gallo de Oro, todavía puede verse en la fachada. ¿Sabemos de alguno más? No, yo estoy seguro que hay bastante más. Yo no estoy al tanto de esto, pero lo que estaba diciendo en esta época, sobre todo los primeros años, ya ha pasado los años 40, ¿no? Pero hay una presión fuerte porque todo lo que viene, que está visto como viniendo de fuera, pues es malo. Cuando se acaba la autarquía, se relaja obviamente ese tipo de presiones. Nos dice Rubén, tengo el bar de San Feliu, ¿cuál es el otro libro? 100 cócteles. No vuelve a nos hace otra pregunta, dice, ¿tiene datos sobre Enrique Bastantes? Yo he encontrado muchos datos sobre él. Yo creo que no tengo nada. El nombre no me suena, pero tendría que mirarlo, porque hay nombres de tanta gente, no me suena. Álvaro Sala dice, ¿nos podrías decir la época completa de la edad de oro de la costelería en España? Para mí, los años 1926-1936. Esta década es cuando de verdad ves que hay cada vez más mención en prensa, que la gente sabe lo que es un cóctel, porque antes de esto era en plan, tengo que explicarte lo que es una bebida mezclada porque no lo sabes, porque es algo nuevo. En esta década es cuando de verdad vemos que está cobrando muchísimo protagonismo en prensa, lo que llamaríamos hoy en día lifestyle. Alberto Fernández, al que le mando un saludo gigante, nos dice, ¿es posible que un bar con estilo americano llegara a triunfar a día de hoy, empezando desde cero? Es una muy buena pregunta. Yo creo que depende de cómo lo haces. Si estamos partiendo el punto de partida es que el bar americano también es un estilo de servicio, de relación con la clientela, se puede dar... La idea, el tema sería de hacerlo de una manera que no sea un poco rancio, ¿no? De darle un toque que sea fiel a lo que es el bar americano, pero de un lado moderno que llame la atención del cliente. Yo creo que es posible, pero no lo veo nada fácil, ¿no? Borja nos pregunta, dice, ¿podría decirse que la dictadura y su repulsión por todo lo no español ha conseguido suprimir la identidad de la costelería española? Habiendo sido un sitio con tal cantidad de bares americanos, ¿deberíamos haber conseguido una identidad propia? Yo creo que es un buen comentario. Lo que pasa es que al final, al fin y al cabo, cuando estás viendo cuáles eran los cócteles más populares de España antes de la Guerra Civil, o sea, los que se pegan más en Chicote, etcétera, eran el Dry Martini, el Bronx, el Gin Fizz, el Manhattan, y la media combinación, básicamente, o los cócteles a la serie verde. Y vemos que aparte del Bronx, que ha desaparecido, que en paz descanse, que es un cóctel de forma que no es muy bueno, la mayoría de estos cócteles son todavía lo que están pidiendo, es decir, la gente que trabaja en el cóctel te lo diría, ¿no? Que o incluso en La Cabrera en su época, en Salmón Guru hoy, muchísima gente de cierta edad pide un Gin Fizz, pide un Dry Martini. Entonces, esto sí que ha sobrevivido. Es verdad que no hemos desarrollado, quizás por esta ruptura, no hemos desarrollado un lenguaje propio. El único lenguaje propio de la coctelería española es la media combinación, el vermut preparado, el marianito, este tipo de combinados. Francia Cero y Antonio García nos hacen un comentario que dice, Enrique Bastantes fue el primer ganador del mundo en un concurso IVA representando a FAB España en el 1964. Sí, que no sé si tengo más datos de esto, estoy mirando ahora mismo porque fíjate que, por ejemplo, en la revista de FABE, o sea, de ABE en la época de los años 60, no hay nada, nada. Ninguna, apenas no hay mención de dato bibliográfico más allá de que haya ganado el concurso. Santiago Naula nos hace una pregunta interesante. Dice, aunque estemos hablando de bares americanos en España, me gustaría saber si en algún momento la sangría formó parte de estas propuestas y por qué el cliente extranjero lo tiene relacionado como cultura de España. No, nunca. Eso no es una bebida de bar americano. Yo defiendo que es el tipo de bebida que son parte de la cultura mezclada española, con lo cual hay que reivindicarlo, hay que volver a ponerlo en nuestros bares, porque vas a Estados Unidos en un bar estilo español, o sea, vais a ver a nuestro amigo Miguel Lancha
en los restaurantes de José Andrés o los bares de José Andrés en Estados Unidos y tienen sangría, tienen rebujito y lo integran como parte de la coctelería. Es una cosa que no hacemos, que deberíamos hacer. Pero si queremos hablar de historia del bar americano en España, no, esas bebidas nunca han sido parte del repertorio del barman, del coctelero en España. Bueno, pues François, se acabaron las preguntas. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros durante un minuto. Muchísimas gracias de verdad por haber estado durante este ratito. Espero que hayas disfrutado lo mismo que hemos disfrutado nosotros de ti, que ha sido genial y magnífico. Y nada, gracias de verdad por todo. Invitaros a todos mañana a estar con nosotros por la mañana, que tenemos a dos grandes, que son el amigo Lucas Misaglia y Simone Caporale a partir de la 1 de la tarde. Pues lo vais a disfrutar mañana. Muchísimas gracias. Que tengáis buen día a todos. Muchas gracias. Ya sabéis, quedarnos en casa, que es donde mejor estamos a día de hoy. Y a tomar de maguey como el amigo Monty, que tiene ahí su botellita guardada el tío, que no había aceptado ninguno. Qué grande. Ok, hace publicidad, pero ahora que lo mencionas no tengo más remedio, ¿vale? Disfrútalo, amigo. Un abrazo. Chao, chao. Buen día.